Bienvenidos a Mentes Sin Frontera. Soy Amanda y hoy tenemos a Andrea Cadavid, una terapista que viajó de Venice, Florida. Ella trabaja aquí en Elite DNA. Nosotros vamos a cubrir un tema muy importante, pero también muy difícil. Nosotros vamos a hablar sobre el abuso. A veces las personas piensan que el abuso es solamente físico, pero vamos a cubrir el abuso emocional y también psicológico. So, si tienes que tomar una pausa, cuídate. Gracias, Andrea, por estar aquí hoy para cubrir este tema muy importante. Gracias por tenerme. So, cuéntanos un poquito de ti, ¿de dónde eres? Soy de Cali, Colombia. Vine acá a Estados Unidos cuando me gradué del colegio. Vine en una beca deportiva y jugué fútbol y estudié psicología en York University. Es una universidad en Nebraska. Entonces estuve 4 años ahí y siempre desde que pues, era pequeña en Colombia, en el colegio, siempre me interesó mucho el servicio social y hacer proyectos pues, de voluntario, de trabajar con las comunidades. Entonces siempre supe que pues, quería trabajar en una carrera con personas y poder ayudarlas. Entonces la psicología pues, siempre fue como esa elección principal. Entonces es lo que me motivó pues, principalmente y obviamente el deporte también. Y ya cuando pues, estaba acá en Estados Unidos, obviamente la adaptación cultural es difícil y sé que tuviste otro episodio al respecto y es muy buena información. Entonces esa parte también, como que nunca tuve recursos en la universidad para apoyar esa parte de la salud mental y noté pues, patrones similares con mis compañeros que son hispanos, hispanas o latinoamericanos que la salud mental en parte era un estigma y, por ejemplo, en Colombia siempre dicen que somos el país más feliz del mundo, pero realmente es porque hay mucha gente que no habla de estos problemas. Entonces, esa también fue parte de motivación. Entonces, estudié mi maestría en Clinical Mental Health Counseling en UNF, que es en University of North Florida. Y fue una experiencia increíble, amé mi programa, mis clases, mis profesores, mis compañeros, entonces pues me siguió motivando a entrar a esta carrera. Y mis últimos 2 semestres estuve en Elite DNA haciendo mis prácticas, mi internship, y me dieron la oportunidad de seguir trabajando con ellos después de graduarme y ahora vivo en Venice y trabajo en la oficina de Elite DNA en Venice. ¿Y cómo te gusta? Me encanta Venice. Es una ciudad pequeña, con mi esposo vamos al mar casi todos los días, entonces lo disfrutamos mucho y también pues con las personas que trabajo ha sido una gran experiencia. Y Cali, Colombia, muy diferente de la Florida porque hay montaña en Cali, ¿de verdad? Sí. So, ¿cómo fue ese cambio para ustedes para ahora estar cerca del mar? Hay calor yo creo que también en Cali, Sí. pero no es como aquí. So, ¿cómo fue ese proceso para ustedes? Pues el proceso más difícil fue en Nebraska porque obviamente no había nada de montañas ni calor, era pues el invierno es muy fuerte, entonces después de esos 4 años dije como tengo que salir de este clima y también estar más cerca pues de mi familia y poder viajar a Colombia más fácil, entonces por eso fue que escogí pues Jacksonville primero, también porque mi programa pues era muy bueno y luego dijimos pues tenemos que seguir como mirando al sur, más calor. Entonces, pues ahora estamos acá y siempre he querido vivir pues cerca al mar. El mar siempre ha sido pues en mi familia como algo con mucho significado. Y extraño las montañas, pero amo el mar tanto. Y extraño todo de Cali, la verdad. Es una de las partes más difíciles también, que no tengo como esa parte de mí. Pero puedes visitar, de verdad, y a ver tu familia, pero te encanta la Florida. Sí. Por ahora. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar del abuso. Yo sé que existe el programa de Clinical Mental Health, right? Y yo también en FGCU. Pero en mi programa, yo no sé si fue lo mismo para ti, no hablamos mucho del tema de abuso en las clases. Fue más de la ansiedad, depresión, bipolar, diagnosis, cosas así, mood disorders. Pero nunca hablamos del abuso. Pero cuando yo empecé con mis pacientes, yo empecé en court mandated counseling, so con las personas que estaban arrestadas, tenían que hacer terapia por corte, y yo vi mucho abuso, y eso fue algo extraño para mí. ¿Fue lo mismo para ti o ellos te enseñaron en clase? Sí, tuvimos bastantes oportunidades en clase de poder hablar pues, de este tema que es difícil y en muchas comunidades pues, es un estigma también. Principalmente lo hablamos en mi clase de terapia familiar,
Y leemos un muy buen libro sobre el enojo y como pues la rabia y el enojo pues es una emoción simplemente que no es negativa ni positiva, simplemente es una emoción, pero lo que de verdad importa es qué hacemos con esa emoción y cómo se refleja en relaciones pues, de familia. Siento que esa fue la principal clase en la que hablamos del tema, pero nunca tuve como la experiencia, la oportunidad de enfocarme principalmente en el abuso doméstico intrafamiliar. Y cuando empezaste a hacer el internship y tener tus pacientes, ¿viste ese tema en tu oficina? Sí, en mi internship pues no estuve tan expuesta porque pues no tenemos la misma cantidad de pacientes, pero ahora que ya estoy trabajando pues tiempo completo como una terapeuta, sí pues lo he visto más frecuentemente desafortunadamente. Y lo interesante de mi trabajo es que tengo pacientes desde los 7 años hasta los 85. Entonces he visto como la violencia intrafamiliar pues es distinta en distintas etapas de vida también. Con los niños muchas veces pasa que de pronto no es una experiencia directamente que están viviendo, pero es más que la están observando de sus padres pues, de familia. En adolescentes pueden ser de pronto pues, relaciones que están empezando y no se dan cuenta pues, que hay patrones que no son saludables y que no son pues, algo que debería tener una relación. Y con adultos pues es lo que escuchamos más comúnmente del abuso psicológico, abuso económico. Entonces lo he visto reflejado pues en distintas partes y más en la adultez, pues adultos vulnerables que de pronto han tenido condiciones médicas o pues que ya son adultos mayores y están vulnerables también a ser abusados por parte de familiares o de pronto cuidadores. Para empezar, vamos a explorar qué es lo que es el abuso. Aquí tengo unas cuantas ejemplos. Tenemos el abuso físico, emocional, sexual, verbal, financiero y digital. Pero yo creo que ahora mismo hay mucha educación, que es bueno, de entender qué es lo que es el abuso físico, pero hoy vamos a explorar un poquito más de emocional, abuso y también psicológico. ¿Puede explicar un poquito de la diferencia? Sí, entonces el abuso emocional y psicológico no es más invisible que el físico. Obviamente pues no vemos morados o otros pues, símbolos de violencia, otros señales de violencia, pero es esa manipulación intensa y del agresor o la agresora de querer tener control sobre esa otra persona. Entonces hay mucha manipulación y altera la percepción de la realidad de esa otra persona. Se sienten culpables, sienten que cualquier reacción emocional que tengan pues, sobre estas experiencias de abuso son exageraciones, es porque son muy sensibles, porque hicieron algo mal. Entonces es como esa culpa constante. La violencia económica es más de lo mismo, control, pero querer control de las finanzas, de las cuentas bancarias, de pronto impulsar a que alguien renuncie a su trabajo, a sus estudios, para que esa persona pueda tener más control. Por ejemplo, en los adultos mayores o en los adultos vulnerables, los cuidadores o los familiares tienen acceso a esas cuentas bancarias también y haciendo uso de ello irresponsable y sin el consentimiento de esa persona que está vulnerable o pues que es un adulto mayor que de pronto no tiene el mismo entendimiento de sus finanzas como antes. Y otra que no es tan común, pero la he escuchado con mis pacientes, es que crean cuentas bancarias como con su número de seguridad social sin el consentimiento de ellos. Entonces tienen deudas y cuentas que pues no tenían ni idea y fueron sus parejas o sus familiares que las crearon. Entonces en los espacios de terapia lo vemos más como las conversaciones y como el tipo de comunicación que tengan con cada persona. Y si hay patrones, entonces si hay algo que es consistentemente lo mismo y si hay partes de esa persona que ha perdido su identidad o su personalidad, si se han alejado de sus amigos, de sus familiares, si esa persona les dice, me tienes a mí, ¿para qué necesitas a alguien más? Entonces no es tanto de agresiones físicas o sexuales, pero es más de ese tipo de control y manipulación emocional. Y yo creo que para mucha gente no tienen la información de qué es lo que es el abuso. Y como tú dijiste, esto puede estar adentro de la familia por muchas generaciones. Eso es normal para la familia, el abuso. Y hay personas que empiezan la terapia
y están hablando de, ¿sabes?, la forma que ellos hablan, ¿sabes?, con su esposo, por ejemplo, con los hijos, y después hablando con la terapista notan que, bueno, esto no es saludable para mí, esto es abuso. Y puede ser la primera vez que esa persona está oyendo esa palabra, que tienen una relación con un abusador. Sí, sí, exacto. Y pasa, pues, no en todos los casos, pero pasa mucho en niños que pues han vivido en esos ambientes de violencia y de manipulación, de maltrato psicológico, que no se dan cuenta hasta la adultez, que tal vez empiezan sus propios procesos de sanación, que hacen como un momento de, ok, esto no es normal y no me debería estar pasando, pero pues nunca supieron pues, que es una relación saludable, en que pudieran ser ellos mismos y sin miedo a expresarse. Y ahora vamos a romper mitos comunes del abuso, porque a veces esto pasa muchas veces que estoy hablando con mis pacientes y dicen, ay, bueno, nada más me dio la mano porque no tienen control cuando él tiene la ira. Y me gusta que hablaste de la clase que aprendiste sobre la ira, porque vamos a cubrir eso. Ese es el mito primero que vamos a explorar, y es el abuso no es por rabia. Y hay muchos pacientes que dicen, Amanda, pero él está bravo, no sabe cómo controlar su ira, esa es la razón. Y yo dije, no, porque él puede controlarse en otros ambientes. So, por ejemplo, en el trabajo, yo sé que él no se porta así en el trabajo, porque las consecuencias es si él se porta así, le pueden quitar el trabajo. Pero él sabe que él tiene el control para manipular en la casa, porque viene de creencias y actitudes que pasa el abuso. Porque como tú dijiste, la ira es una emoción normal y no es algo negativo, es cómo nosotros lo vamos a expresar y manejar. Exacto. Y es lo que tú dices, o sea, hay personas que lo pueden manejar en sus pues, lugares de empleo, sus actividades sociales, pero cuando es detrás de una puerta y entre cuatro paredes, pues es algo que no es tanto que no puedan controlar, sino que quieren controlar a la otra persona. Entonces no es algo como que pase mágicamente y simplemente como que exploten, sino que es algo que es parte de esa manipulación. Y a veces, o sea, ellos dicen, bueno, es un impulso, pero no, hay algo que se llama el triángulo cognitivo, y nosotros hablamos de eso en la terapia, que los pensamientos están conectados con las emociones y los comportamientos. Y a veces sí, para nosotros es muy rápido el proceso, so podemos aprender cómo ir más despacito y decidir, ok, quiero hacer esto, o cuál va a ser las consecuencias, pero siempre hay ese proceso. Nunca hay una vez que alguien nunca sabe qué es lo que van a hacer. Ellos hacen la decisión para hacerlo. Sí. Y el comportamiento es una elección, o sea, eso es una de las pocas cosas que tenemos como seres humanos, que podemos elegir nuestras acciones y nuestros comportamientos. Y yo sé que esto es muy difícil a veces para las víctimas o survivors del abuso, porque no me gusta decir excusa, pero para menos palabras, una excusa que se sienten más safe, right? En ese ambiente. Para ellos decir, bueno, él tiene problemas con la ira, se siente más mejor de decir que eres un abusador. Sí, sí, que son como problemas de ira, que no lo pueden controlar, en vez de admitir pues que es violencia intrafamiliar, porque hay mucho estigma al respecto. O sea, si tenemos estigma frente a la salud mental en las comunidades hispanas y Latinoamérica, pues imagínate, obviamente, este tipo de violencia. Y muchas veces en nuestra cultura, pues nadie dice nada al respecto, porque es esa noción de callar sobre los problemas de casa, porque no quieres afectar la dinámica familiar o las apariencias. Entonces es más fácil tal vez culparlo en aspectos de la personalidad de alguien y de no poder controlar la ira, en vez de pues esos patrones de manipulación. Y también el problema es que ellos piensan que es su derecho de controlarte. A veces con el tema de machismo en la cultura hispana es un problema, porque a veces entra en una relación, y como yo dije que en generaciones antes eso fue algo normal, que a veces las mujeres tienen que limpiar, cocinar, quedarse en la casa, y eso es un trabajo, o sea, es hard y es buenísimo para las madres que se quieren quedar en la casa, pero es un problema cuando no tienen una opción para trabajar. Aquí puedes ver el control que el hombre tiene arriba de la mujer, que ahora no tiene su dinero propio, pero
hay relaciones que son saludables, que la mujer se queda en la casa, el hombre trabaja, por ejemplo, pero tienen acceso al dinero, es algo que ellos comunican, pero estoy hablando del abuso solamente en este episodio. So, ¿has visto este problema con tus pacientes que no tienen el acceso al dinero? Si se quieren ir, eso no es una opción, porque ¿dónde van a ir? Tú sabes, si no tienen el dinero, no tienen el trabajo, no tienen su autonomía. Sí, es algo que pues desafortunadamente pasa frecuentemente y es también por eso es lo que tú decías, los roles tradicionales de género, que no tiene nada, si es una elección voluntaria y que viene desde el amor y la pasión de una mujer o pues no muchas veces un hombre, por eso son tradicionales, que se quieran quedar en casa con sus hijos y pues tener esa labor más doméstica, no tiene nada de malo. Es cuando es algo rígido y violento y dominante. Y pues desafortunadamente es algo que es parte de nuestra cultura y no solamente hispanos y latinoamericanos, sino pues también en otros países, incluso en Estados Unidos. Pero es importante hablar al respecto porque las generaciones pasadas, tal vez no tanto nuestra generación y las más jóvenes, pero es algo que pues es la costumbre, es lo normal, pero no tiene nada normal vivir en ese miedo y en ese dolor. Entonces por eso tiene que pues, venir de un lugar de pasión y de empatía también. Y es como un ciclo. Entonces el agresor pues quiere tener el control sobre las cuentas bancarias. Una de las principales razones de manipulación es tratar de que esa persona no trabaje, no estudie para poder controlarla más. Entonces cuando se llega a ese punto de que pues, una persona no tiene su libertad y su independencia y de pronto en un futuro cuando ya se dan cuenta de estos patrones y pues de esta relación que no es sana y es pues una violencia psicológica, pues no se pueden ir porque el agresor les dice si te vas te dejo sin nada, no eres nada sin mí. Entonces es parte también de, pues, de esa violencia emocional y verbal. Entonces es un ciclo que es muy peligroso y por eso es importante pues, hablar al respecto y educar a las personas de esas señales de violencia que de pronto se pueden convertir pues, en algo mucho más peligroso. Porque es no solamente física, como tú dijiste, y también ellos pueden decir nunca va a ver tus hijos. A veces tienen el dinero para encontrar un abogado y la mujer no tiene dinero para eso. So, en su mente es más fácil para quedarse a veces o es peligroso. Para el otro mito que quiero cubrir con ustedes es que el abuso causado por el estrés, el alcohol o enfermedades mentales, esto es muy peligroso para pensar, porque lo que pasa aquí, y hay 3 diferentes clases, vamos a hablar de enfermedades mentales, como, él tiene ansiedad o él está deprimido, que lo que pasa aquí es que no hay la separación de problemas mentales y el abuso. La persona no es abusador porque tiene depresión. Él es abusador y también puede tener depresión, pero eso no va a causar los pensamientos y el derecho que él tiene, que él piensa que tiene, arriba de su pareja. Exacto, sí, de pronto puede haber una relación en esos comportamientos, pero nunca es la causa del abuso. Y creo que también en nuestras comunidades hemos normalizado mucho el uso del alcohol. Sí. Entonces nos parece normal pues ver a alguien tomando entre semana, de pronto pues emborrachándose cada fin de semana también y es lo mismo, o sea, no es la causa del abuso, pero obviamente contribuye a esos comportamientos más agresivos y violentos. Sí, exacto, se pone más peor la situación, pero el alcohol no causa sus comportamientos, exacto. Y también con el estrés, a veces tenemos el ejemplo que el hombre viene a la casa de trabajo, está enojado con su jefe, pero viene y grita a sus hijos y a su pareja. Y puede decir, bueno, tenía un día malo en el trabajo. Bueno, eso no es una excusa, como nosotros hablamos anterior, que él sabe controlarlo, pero se siente con el derecho para hacerlo. Sí, y por eso es que es tan importante pues tener acceso a la salud mental, porque si alguien está lidiando con ese estrés en el trabajo, de pronto estrés en otros círculos sociales, ansiedad, depresión, lo que sea, pues siempre hay una oportunidad de que escojan esa ayuda psicológica y de venir a terapia, que por eso es tan importante romper ese estigma que tenemos sobre la salud mental.
Exacto, y también con niños que viven en ese ambiente hay un círculo de abuso y ya tocaste en eso, y voy a hablar las palabras en inglés, pero primero pasa la explosión, the explosion, right? El episodio de abuso. Y eso puede ser, como dijiste, algo emocional, sexual, digital o físico. Pasa. Y después, segunda parte, es el honeymoon stage. Right? Lo siento, nunca lo voy a hacer otra vez, voy a cambiar, te compra algo, sales a comer y después piensas, wow, mira, él tiene la capacidad para ser cariñoso y pedir forgiveness, right? Pero después pasa walking on eggshells, right? Empieza a subir la tensión en la casa otra vez, en la relación, y después el episodio de abuso pasa. Y con historias, esto puede ser muy rápido, puede pasar 3 veces en una semana o en caso una vez cada 6 meses, pero es el círculo. Sí, sí, y también hay como esas microagresiones también, entonces pues cosas más pequeñas de pronto como burlas o chistes que en verdad no son nada chistosos y es más un insulto y pues esa intención del agresor en bajarle la autoestima y borrar partes de la identidad de una persona, porque al final de cuentas es ese control y ese deseo de tener dominación sobre la relación. Exacto. Ahora vamos a hablar el mito que si la víctima cambiaría su comportamiento, el abuso se detendría. So, cuéntame un poquito de este mito porque es falso. Sí, y sé que de pronto hablaremos de esto también en unos cuantos minutos, pero eso es como el gaslighting, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es tu culpa, es porque tú eres muy sensible, todo lo malo de esta relación es porque tú lo hiciste. Y eso es parte también pues, de la manipulación del agresor, pero también desafortunadamente de esos roles tradicionales de género. Entonces es la mujer debe ser sumisa y debe aceptar lo que diga el marido, pues que obviamente no es nada saludable ni sostenible. Entonces es pues muy desafortunado cuando escuchamos estos relatos de mujeres y también hombres, obviamente pasa con los hombres también, de que se sienten culpables, y esos sentimientos de culpa incluso pues en ambientes terapéuticos es de los más difíciles de combatir y pues como de desbancar que nunca es tu culpa, porque nunca es la culpa de la víctima, y por eso es que es tan importante brindar el apoyo y nunca forzar a esas personas de salir de esa relación, sino que más acompañarlas y guiarlas de pronto a un mejor camino, porque eso es parte del abuso emocional, que te sientes culpable, y es una respuesta muy, muy común en situaciones traumáticas. Exacto, y yo tengo muchos pacientes que son niños y a veces ellos se sienten culpables también, como, ay, tengo que tener cuidado cuando llego a la casa porque no quiero que papi se enoja conmigo. Pero en realidad, como tú dijiste, ellos van a hacer esa decisión para actuar así, no importa qué es lo que estás haciendo, porque si el hombre quiere abusar, él va a buscar cualquier razón para hacerlo. So, siempre va a estar cansada si estás tratando de manejar qué es lo que estás haciendo o para tratar de controlar él, porque no lo puedes hacer. Claro, y pues los niños al final de cuentas pues víctimas más vulnerables, y a veces no les damos suficiente crédito de que tan fuertes y resilientes son emocionalmente, pero al final de cuentas, o sea, si tienes a una figura como tu papá o como tu mamá diciendo estos comentarios negativos, muchas veces lo atacan principalmente en la parte física. Entonces tengo muchos, desafortunadamente, normalmente niñas que vienen con problemas y con angustias sobre su apariencia, por todas las cosas que les han dicho los papás. Estás gorda, debes perder peso, y son niñas de 10 a 13 años que están en estos momentos de desarrollo tan importantes, pero es otra forma de controlar y de manipular, y sobre todo pues a alguien tan vulnerable como un niño. Porque si piensa, la razón que él hace eso con sus hijas o también con hijos es porque cuando él quita la autoestima es más fácil para controlar, porque confidence viene de competency y competencia de qué es lo que crees y sabes qué es lo que puedes hacer. So, si tú piensas, no tengo valor, no tengo derecho, es más fácil para el abusador manipularte. Sí, exactamente. So, los abusadores tienen baja autoestima o estima. So, cuéntame de esta, porque es falso.
Am, Porque en verdad no es tanto de tener baja autoestima, sino de querer pues controlar a esa otra persona, ¿cierto? Y de pronto como esa hambre por el poder y porque los hace sentir bien, pero no es necesariamente la baja autoestima porque de pronto hay inseguridades que empiezan pues desde la niñez también, pero pues no es una justificación, ¿cierto? Y otra vez insisto que es porque es tan importante pues tener acceso a la salud mental, porque son problemas, son situaciones pues que se pueden tratar y discutir pues desde de una edad mucho más temprana y que no se proyecte pues en estos comportamientos. Pero en verdad no es tanto como de justificar que es porque la autoestima de esta persona está baja, entonces de pronto necesitan como aumentarla con un tipo de relación dañina y agresiva. Es más por ese control y porque simplemente es algo que no pueden dejar a un lado. Exacto, y a veces sí puede pasar que alguien que abusa tiene problemas con su autoestima, pero como tú dijiste, no es razón, pero normalmente la persona que abusa tiene una autoestima muy alta, porque piensan que tienen el derecho. Y vas a ver que cuando nosotros estamos hablando que los temas suben porque es muy común, como el derecho. Otro mito que tengo aquí es el abusivo porque fue faltado por su infancia. La razón por qué maltrata viene de su infancia que le maltrataron. Esto yo creo que es más grande que yo veo en mi oficina. ¿Es lo mismo para ti? Sí, yo diría que sí. Y es difícil porque en parte tiene verdades, ¿cierto? O sea, hay muchos como esquemas y pensamientos, pues, que se producen y se fortalecen en la infancia. Entonces, si tienes una infancia tóxica y abusiva, pues es lo mismo, como que no vas a saber de mejores patrones, pero no justifica el abuso. Y en parte también es personas que lo han vivido y han tenido esta experiencia, pues saben mejor que cualquier otra persona que no se siente bien, que afecta tu autoestima, tu identidad, tu personalidad. Entonces no lo justifica, pero puedo en parte ver por qué la gente asume este mito y es porque mucha gente nunca estuvieron expuestos a relaciones sanas, entonces no tienen ni idea de cómo hacer eso en la adultez. Y eso viene con las creencias y actitudes que puedes aprender de tu familia, como tú dijiste, pero no es razón, porque como yo siempre estoy diciendo, es una decisión para abusar. Un ejemplo que yo uso es, si tienes el horno puesto, ¿sabes? Te puedes quemar. Y si estás cocinando y te quema, y aquí viene tu hijo, le vas a avisar, oye, no toca el horno porque está puesto, te vas a quemar, porque sabe cómo te duele. Pero es una decisión para ignorar y dejar que la otra persona toque el horno y se quema. Eso es la misma cosa con el abuso. Si ya tú sabes cómo te sientes cuando te están abusando, ¿por qué estás haciendo la misma decisión? Sí, exacto. Sí, es muy buen ejemplo. Y después la última mita que vamos a cubrir es que solo necesita que lo amen más. Y después van a parar de abusarte. No, porque es otra vez pues poniéndole la culpa a la víctima, ¿cierto? Y que hay responsabilidad, que tienes que hacer algo más para parar este comportamiento. Mientras que al final pues vuelve a lo mismo, ¿cierto? Pues este agresor, esta agresora deciden tener este tipo de comportamiento y no es algo que venga por falta de amor. Al contrario, a veces muchas víctimas sienten que no dan lo suficiente y quieren dar más y más y sacrificar más partes de sí mismos, de sí mismas. Y pues obviamente ven que no hay nada en devolución, es incluso más violencia y más agresión. Entonces no tiene, la verdad, nada de relación. Exacto. Y para terminar, vamos a explorar señales y cubrimos un poquito como el gaslighting, pero otras que tengo aquí es que te critican todos los días o es algo normal en tu relación. ¿Quieres expresar un poquito más de eso? Sí, y son pues críticas de tu apariencia, lo mismo volviendo tal vez a los niños, niñas, pero también entre parejas. Pues criticar tu personalidad, tu trabajo, lo que te pones para salir, criticar de pronto tus pasiones, entonces tus estudios, tu trabajo, y es una forma pues también de manipular y de quitarle esa independencia a cada persona. Si cada vez estás atacando
partes de esa personalidad y de esa identidad, pues estás como moldeando a esa persona en convertirte en lo que tú quieras, y pues que al final de cuentas es ver cómo esa persona pierde esa luz y esa identidad personal de cada uno. Exacto. Otro que a veces nosotros vamos a ver en el social media es el love bombing. A veces no entendemos esa palabra muy bien, pero como yo lo entiendo y como lo enseño, el love bombing es si estás conociendo a alguien, te estás comprando muchas cosas, te salen a viajar y después quieren que te quedes con él por varios tiempos. Múdate adentro de mi casa, deja tu casa, no tienes que trabajar, te voy a cuidar. Y a veces pasa en la relación y es saludable que esa persona no tiene la motivación de abusar. So quiero dar disclosure que a veces depende en la relación, pero es algo para, ¿sabes?, explorar con tu terapista, por ejemplo, si estás notando esto en una relación nueva. Sí, y es por eso que es tan importante pues, hablar de relaciones sanas y de pronto qué patrones puedes ver como señales y no tanto como que esas señales significan que vas a tener una relación abusiva. No, simplemente son señales para que cada persona pues tome decisiones con información. Pero el love bombing también es como quedarse en esa luna de miel, pero intensamente 24 horas. Entonces es, ay, eres el amor de mi vida, te amo tanto, no sé qué voy a hacer si me dejas. Entonces hay algunas relaciones que pueden ser saludables y que tengan pues estos aspectos también del love bombing, pero como lo digo antes, es simplemente señales para darte cuenta. Sobre todo lo veo pues en jóvenes, en mujeres o en hombres jóvenes, y que dicen como, oh, wow, o sea, esto es lo mejor que me ha pasado. Y luego cuando empiezan esas pues, señales más abusivas y controladoras, pues es más difícil dejar esa situación por todo el daño emocional que te han hecho en esa primera etapa también. Y la cosa más importante que yo hablo con mis pacientes es para tener tu independencia adentro de tu relación, si es la relación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros, no importa, es importante para tener tu identidad y que no es solamente conectado con esa persona, porque el abuso existe, como tú dijiste en la primera parte del episodio, en muchas relaciones, no nada más de tu pareja. También es razón que nosotros en este episodio usamos la palabra abusador y no abusadora, es más fácil, pero también en el research enseña que los hombres abusan más. Pero sí es importante para notar que las mujeres tienen la capacidad de abusar también y sí pasa. So, si nosotros tenemos oyentes que son hombres y están oyendo esto y dicen, oh my gosh, esto está pasando en mi relación con mi pareja que es mujer, eso sí puede pasar, es que nosotros estamos usando la palabra abusador. Sí, por supuesto, y también lo he notado mucho, pues, como en esa dinámica entre, pues, de pronto una mujer siendo la agresora, y es más como quitarle esa independencia y esa, pues, personalidad a sus parejas. Entonces, pues, y que en general también es una de las más grandes señales de abuso o de violencia intrafamiliar, y es alejarse de amigos, de familia, de pronto de hobbies o intereses que antes tenías y pues la persona ya no los está haciendo, los estudios, tu trabajo, y es porque esa persona pues quiere controlar todos los aspectos de tu vida. Entonces también para seres queridos es importante darse cuenta de esas señales, que tal vez si ven a alguien pues cercano a ellos que de pronto ha perdido esas interacciones sociales o esos espacios, que de pronto está pasando algo. No significa que seguramente haya violencia, pero es una señal que nos puede dar pues buena información y prevención sobre esas relaciones. Y para terminar este episodio, quiero también cubrir la importancia para si hay alguien escuchando y dicen, bueno, yo no estoy en una relación de abuso, pero conozco a alguien, mi amiga o mi amigo, y es importante para estar con ellos en este proceso, porque a veces con amistades o alguien que amas, quieres que se quitan de esa relación, te puedes ir, puedes mudarte conmigo, sale de esta relación. A veces no es así, es un poquito más complicado para personas, es más mejor para apoyar a tu amistad o apoyar a esa persona, que siempre vas a estar ahí, vas a estar puesto para oír su historia, así como le puedes ayudar, si es nada más solamente escuchar. Porque a veces las amistades dicen,
eres horrible o es horrible, quítate de esa relación. Y si esa persona se queda, a veces no se sienten cómodos hablando con su amistad otra vez y después está más sola. Sí, exacto, como que más como un puente de conexión y al final de cuentas es más información para el agresor y la agresora también, de, pues bueno, esa amistad, esa amiga no te quiere ayudar, simplemente está celosa, te quiere ver triste. Entonces por eso digo como que, y pues también lo mismo que aplicamos en la terapia, no es dar consejos, sino que es apoyar y es acompañar a esas personas, porque cuando pues que al final de cuentas yo sé que tenemos la buena intención y queremos decirle a esas personas, sal de esa relación, termina, no porque sigues ahí, pero no es tan fácil después de tantos momentos y tantos incidentes de manipulación también. Entonces por eso siempre es mejor acompañar, ofrecer recursos, como te recomiendo mi terapeuta, o si quieres puedes ir a LEDNA y te pueden ayudar. Todo lo que son las líneas de apoyo por teléfono, los refugios de violencia doméstica también. Es mucho mejor a veces simplemente como ofrecer esos recursos que forzar a otra persona o decirles que deben salir de esa relación. Bueno, gracias Andrea por estar aquí hoy y para cubrir este tema muy importante. Sí, gracias a ti por hablar de este tema tan importante.